Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos nosotros hablando y comenzando como una breve introducción, ciertamente, los primeros capítulos y los primeros versículos. ¿Qué es lo que verdaderamente el libro de Samuel nos quiere transmitir? Miramos un poco el capítulo 1, versículo 3 exclusivamente. Nos dice: subía de su ciudad este hombre de año en año para adorar a Yahvé, Sebaot, y ofrecerle sacrificios en Silo. Estaban allí los dos hijos de Elí, que se llamaba Ofni y Finés, sacerdotes de Yahvé. Bueno, esto es lo que nos presenta, es otra presentación también aquí de quienes se encuentran en este lugar. Subía de su ciudad, es decir, el Caná, que subía hasta este lugar de año en año para adorar a Yahvé. Sebaot, el nombre Sebaot también es importante. Yahvé, el Señor de los ejércitos. Era el Caná un hombre, por lo tanto, religioso. Así se nos presenta aquí el Caná que viene de año en año, que cumplía con la ley de presentarse delante de Yahvé al menos una vez al año. Al menos una vez al año, entonces, viene, se acerca. Algo importante la mía lleva, cómo la Biblia nos está presentando al hombre religioso, al hombre que cumple con Dios. Añandeko pea peisha ñandeko yaikuain ba epa la ñande yaro yero ñande hamba ella pa ñande ñañe manifestaba y ba ella pa yaikuacabe ñande yara de nondepe. ¿Cuál es nuestro compromiso y cómo también nosotros asumimos ese momento de encuentro con Dios, ¿verdad? Así como nos presenta aquí en este momento con la figura de el Caná, que subía, dice, año tras año para cumplir, adorar a Yahvé Sebaot, y sobre todo para ofrecerle sacrificios en Silo, el templo que se encuentra en este lugar del norte. Ahora, en rigor eran 3 las visitas que todo israelita debía efectuar al lugar del tabernáculo. 3 visitas, eso sabemos por la ley Hakwera Oyapoana. Y aquí entonces estamos encontrando uno de ellos. Pero el tiempo y las circunstancias las redujeron también a una sola. Lo que se pedía entonces 3 visitas, pero sin embargo después por las circunstancias, las dificultades, se reducía a un solo encuentro, un solo viaje entonces hasta el templo. Pero el tiempo y las circunstancias la redujeron entonces de esta manera a una sola visita. Para llegar a Silo tenía el Caná que recorrer unos
50 kilómetros y subir desde la Shefelá hasta la montaña. Unos 50 kilómetros. Ir entonces Shefelá quiere decir colinas, unas ciertas colinas, montículos por los que tiene que ir atravesando Ñandeyá Ubicana en este tiempo y luego llegar a la parte más alta que sería ya hacia Samaria, ¿verdad? Entonces es la parte montañosa. Encontrábase Silo en el lugar que ocupa hoy Seilum, Hirbet Selum, a unos 20 kilómetros al sur de Nablusa, al norte de Betel, al norte entonces de Betel, al oriente del camino que de Betel sube a Siquén y al mediodía de Lebona. Desde el tiempo de Josué se instalaron en este lugar el tabernáculo, es decir, en Silo, ya desde el tiempo de los jueces que lo tenemos aquí en este lugar. Y luego también habían instalado aquí, además del tabernáculo, el arca. El arca. El tabernáculo es entonces justamente lo que rodea, es entonces, por decirlo así, lo digo de una manera más sencilla, es casi como el envoltorio, por decir, o sea, el lugar donde luego se va a encontrar el arca. La tabernáculo es el lugar, vamos a decirlo de una manera entonces más amplia, lugar donde luego vamos a tener el arca de la alianza. Y por lo tanto, aquí en este lugar, en Silo, es donde se van a instalar el tabernáculo y el arca de la alianza. ¿Acaso por su magnífica posición geográfica? Tal vez porque está bien en el centro, en un lugar muy importante, muy interesante, en el centro de la Palestina. El centro de la Palestina. Por mucho tiempo fue Silo el centro de la vida nacional y religiosa de Israel. Esto también es importante tener en cuenta, porque alguna vez pero cuando comienza el movimiento religioso de Israel, el centro del movimiento religioso de Israel se da aquí en este lugar, en Silo. Volvemos enseguida con más Ñandeyá Arañe, Antiguo Testamento. Sri Lanka se enfrenta a un problema de deuda, desabastecimiento y represión política. Debido a la inflación y el cese de importe de fertilizantes, la producción de arroz se ha reducido a la mitad y es casi imposible encontrar gasolina. Las protestas de los tailandeses hicieron dimitir y exiliarse al expresidente Gotabaya Rajapaksa y su familia, pero muchos de los líderes de las manifestaciones están ahora en busca y captura. Uno de ellos es Jivantha Peiris, un sacerdote escondido en un lugar secreto mientras el gobierno le persigue. Un compatriota suyo en Roma cuenta su situación. Tras las protestas, el gobierno está intentando arrestar a la mayoría de líderes que estuvieron al frente de las recientes manifestaciones contra el expresidente y su anterior gobierno. Jivantha Peiris fue uno de los líderes que movilizó a los grupos y ahora lo quieren arrestar. Hay una orden contra él. Shanil Yagwardena considera que el gobierno se está aprovechando de una ley de emergencia para acallar a los ciudadanos descontentos. Cuando la ley de emergencia entró en vigor, la policía pudo arrestar a gente por motivos mucho más allá de las leyes del país. Con ese pretexto, con la ayuda de la ley de emergencia, han hecho detenciones con argumentos muy pobres, especialmente los últimos. El gobierno quiere callar a los líderes porque tiene miedo de que se pongan de acuerdo. Las detenciones y la persecución de líderes como el sacerdote Jivantha Peiris han movido a la Iglesia de Sri Lanka a denunciar la situación. 21 congregaciones religiosas con más de 1.600 sacerdotes y religiosos han firmado un documento mostrando su preocupación al gobierno. Le advierten de que están siguiendo los acontecimientos con mucha atención. La persecución no es solo contra los católicos. 2 monjes budistas también han recibido órdenes de arresto. Ninguno de los líderes de las protestas pueden salir del país y sus pasaportes han sido cancelados. La mayoría de los manifestantes no vienen de partidos políticos y eso es lo que los hace más interesantes, porque la mayoría son defensores de los derechos sociales, hablan por la gente, por los pobres y por aquellos más afectados por las dificultades económicas que el país está afrontando. El oblato es crítico con las decisiones del gobierno que han acabado en esta situación.
La principal razón ha sido la mala gestión económica y políticas equivocadas, y la corrupción sobre todo. Esto ha sucedido durante años, políticos que han robado el dinero de la gente. Con todo eso hemos acabado llegando ahora a esta situación. El sacerdote agradece la preocupación del Papa. Ha enviado varios mensajes que los tailandeses siguen independientemente de sus convicciones religiosas. También donó recientemente 100.000 euros para las víctimas del atentado terrorista que el país sufrió en 2019 y que el cardenal Malcolm Ranjit le agradeció personalmente. Queridos hermanos y hermanas, hoy iniciamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema del discernimiento. Jesús nos lo presenta con imágenes de la vida ordinaria. El hombre que trabaja en el campo, los pescadores que seleccionan los peces. Estas parábolas nos presentan el discernimiento como ejercicio de la inteligencia y de la voluntad, en el que también se involucran los afectos. El hombre, al haber encontrado el tesoro, se llena de alegría y por tal motivo, habiendo sopesado bien la situación, vende todo lo que tiene y compra el campo. Es muy importante aprender a discernir, porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tiene consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo. Así aprendemos a conocernos y a conocer y amar lo que es bueno en cada momento. Dios quiere que ejercitemos la libertad que Él mismo nos ha dado, construyendo nuestra vida con cada decisión, lo que se convierte en una tarea exigente. Él nos sostiene en este camino y quiere ser amado desde la libertad y no imponiendo su voluntad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hay tantos mexicanos allí. Uruguayos, colombianos, salteños, argentinos. Quiero expresar mi cercanía de modo especial a todos los que el día de ayer celebraron a Santa Rosa de Lima como su patrona. Particularmente a los enfermeros y enfermeras del Perú. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber discernir con libertad y amor en los acontecimientos de la vida diaria. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual.
ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con ñande Yarañe'e Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de Samuel. Y estamos hablando, ¿verdad?, con este versículo número 3, cómo se nos presenta. Dice, subía de su ciudad este hombre año en año, se refiere a Elcaná, para adorar a Yahvé Sebaot y ofrecerle sacrificios en Silo. Estaban allí los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, que eran sacerdotes del Señor. Y estábamos hablando de quiénes son estos en primer lugar, pero sobre todo el lugar también, Silo, y cuál es el sentido que se le da a este lugar religioso. Por mucho tiempo decíamos que Silo fue el centro de la vida nacional y religiosa de Israel. Allí acudían puntuales los hebreos el día de los tabernáculos, que de año en año se celebraba en Silo. La ley obligaba únicamente a los hombres, pero Elcaná acudía al lugar con toda su familia. Solamente entonces era para los varones, solamente para los hombres esa ley que exigía. Pero sin embargo Elcaná iba con toda su familia. Es la primera vez que aparece en la Biblia la expresión Yahvé Sebaot también. Es la primera vez. Esto también es para hacer todo un estudio, para hacer todo un comentario. Mábala Yahvé Sebaot Hamba Erebahina. Que en adelante se emplea unas 260 veces, de las cuales 2 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a tener Yahvé Sebaot solamente 2 veces, pero sin embargo en el Antiguo Testamento, desde aquí, que aparece por primera vez Yahvé Sebaot, 260 veces en el Antiguo Testamento. Quiere decir que es un nombre muy interesante, es una forma como se le describe a Yahvé, el Dios de los ejércitos. Nosotros lo conocemos de esta manera. La expresión completa es Yahvé, Dios de los ejércitos. Yahvé, Dios de los ejércitos, tanto de los cielos, ángeles, ¿verdad?, astros, como de la tierra, con todos sus elementos, cielo y tierra, aire, agua, vientos, etc. Al ejército de Yahvé pertenecen los israelitas, al frente de los cuales marcha el Señor. Por anticipación, se previene al lector de que en Silo ejercían sus funciones sacerdotes los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Elí ostentaba el poder supremo político y religioso de Israel, uniendo en su persona las dignidades de juez y de sumo sacerdote. Interesante, ¿verdad? Porque aquí entonces tenemos, en el sentido de lo político, Elí, que es sacerdote también, él ostenta en este sentido, es decir, que tiene ese poder, el poder religioso y también el poder político sobre Israel, el poder político y el poder también religioso para toda esta nación. Entonces este versículo
3, que nos está hablando de la religiosidad de la familia, nos hace entender también no solamente esta religiosidad bien particular, sino que nosotros estamos viendo toda una religiosidad del pueblo de Israel. Si acuerdan que bebés y allá, ahora que la hoja, por lo menos hay guriñan de cada 3 veces cada año. Pero después también decíamos que por ciertas circunstancias y situaciones que no eran fáciles, ¿verdad? Entonces, esa ley que obligaba únicamente a los hombres de reunirse cada 3 años, por lo menos, sin embargo, aquí vemos que el Caná le lleva también a sus mujeres que van allí para rezar, para encontrarse 3 veces, pero después la ley pide o queda por estas circunstancias de la vida, de las dificultades, entonces por lo menos una vez al año. Y eso es lo que nos está narrando y ahora nos estamos ubicando. ¿Cuál es la situación concreta? ¿En qué situación concretamente se encuentra el Caná con Ana, Haná, gracia, y también, ¿verdad?, con Peniná, ¿verdad? Peniná, que significa la perla. Entonces, una es estéril, la otra tiene hijos. Y ante esta situación veremos cómo se va realizando esta historia. Lo importante es que descubramos que con el nombre, que aparece también el nombre de Yahvé, Yahvé Sebaot, esta es la primera vez que en la Biblia encontramos la denominación de Yahvé Sebaot, es decir, el Señor de los ejércitos. De esta manera se le va a nombrar ahora a Dios. Aparecerá en toda la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, 260 veces. O sea que oye por formar una cotera llamándole a Dios como Yahvé Sebaot, Yahvé el Dios de los ejércitos, Sebaot, Yahvé Sebaot. Y en el Nuevo Testamento, sin embargo, nosotros vamos a encontrar simplemente 2 veces, ¿verdad? En las 2 veces en que aparece en el Nuevo Testamento es en el libro de Romanos 9:29 y luego en el libro de Santiago. Santiago también, estas cartas de Santiago, en el capítulo 5:4 de Santiago encontramos también esta frase. La expresión completa es Yahvé, Dios de los ejércitos. Y bueno, así entonces vamos a ir entrando un poquitito más, como vamos conociendo el capítulo 1, estamos siempre del libro de Samuel, con este versículo 3. Y luego también sabemos que por anticipación se previene ya al lector, desde un comienzo, decíamos, de que en Silo ejercían sus funciones sacerdotales los 2 hijos de Elí, estos que tienen su nombre, Ofni y Finés. Elí ostentaba el poder supremo político también. Como sacerdote, entonces también ostentaba y tenía el poder religioso, más el poder político. Y sus hijos, que eran Ofni y Finés, ellos uniendo en su vida las dignidades de juez y de sumo sacerdote. Es decir, que aquí prácticamente se estaba sintetizando en la vida del que estaba al frente de la comunidad los poderes, el poder político, el poder de una relación dentro de la ciudad y también el poder religioso. ¿Por qué? Y porque aparece como sumo sacerdote. El poder supremo político y la religiosidad de Israel uniendo en su persona las dignidades de juez y de sumo sacerdote. Esto es entonces lo que nosotros podemos mirar, lo que nosotros podemos entender y lo que se está realizando aquí también, ¿verdad? Por lo menos entendiendo este versículo 3 que nos está hablando el primer libro de Samuel. Entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hemos dejado Egipto y en este momento nos estamos internando en Israel, la Tierra Santa. Nos esperan hermosos lugares y muy significativos porque fue la tierra que pisó Jesús, la tierra donde vivió, la tierra donde hizo muchos milagros, enseñó, murió y resucitó. Estaremos en el Monte de las Bienaventuranzas, en donde se realizó la multiplicación de los panes. Estaremos en donde se llevó a cabo el milagro de las bodas de Caná, en Nazaret, en Belén. Nos esperan hermosos lugares. Vamos allá. El lugar a donde estamos ingresando está custodiado por las hermanas franciscanas y es el Monte de las Bienaventuranzas. Es el lugar en donde Jesús pronunció las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Y todas esas bienaventuranzas que ya nosotros conocemos fueron pronunciadas aquí, en este monte. El Monte de las Bienaventuranzas. Repito, actualmente está custodiado por el convento de unas hermanas franciscanas. Y aquí tendremos la bendición de celebrar la Santa Misa. Los 4 sacerdotes que estamos acompañando esta peregrinación, vamos a celebrar aquí en el Monte de las Bienaventuranzas, Beatitudes. El cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser el Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus corazones y permanezca siempre. Amén. Esta es la capillita del convento de las hermanas franciscanas que custodian el Monte de las Bienaventuranzas. El Monte de las Bienaventuranzas o el Sermón de la Montaña.
Una de las cosas impresionantes es saber que los relatos evangélicos tienen una constatación geológica. Aquí nos estamos internando en el lugar en donde sucedió el milagro de la multiplicación de los panes. Aquí es donde dice el texto del Evangelio que Jesús multiplicó, alimentó a toda esta gente que estaba hambrienta. Eran más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Pues seguramente todo esto no estaba, y en todo este valle fue donde Jesús realizó este milagro. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos entrando a la iglesia de la multiplicación de los panes. Este mosaico se encuentra debajo del altar exactamente, pero es curioso que aparece 2 peces y 4 panes, relatando el episodio de la multiplicación de los panes, pero el Evangelio dice que fueron 5 los panes. Nos explicaba el guía que precisamente se ponen 4 panes, haciendo entender que el 5.º pan se trata de la Eucaristía. Hemos dejado el sitio de la multiplicación de los panes. Allá al fondo tenemos el mar de Galilea. Y en este momento nos dirigimos hacia el primado de Pedro, el lugar en donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y tú confirma a tus hermanos en la fe. Vamos a entrar a este lugar, muy significativo. Fue aquí también el sitio en donde Jesús interroga a Pedro sobre su fidelidad, sobre su amor. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Este sitio por lo mismo es llamado el primado de Pedro. Es decir, como Pedro es elegido de entre los 12 para confirmar a los demás hermanos en la fe. Y aquí está una roca que está consagrada, simbolizando pues esa roca que Jesús le dijo a Pedro que sería. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es la promesa de que la iglesia, de que la barca de Pedro no sucumbirá. Junto a esta pequeña capilla del primado de Pedro, tenemos acceso al mar de Galilea o lago de Genesaret. Este lugar es muy significativo. Sucedieron aquí muchos milagros. Por ejemplo, el de la pesca milagrosa. Los discípulos no habían podido conseguir nada. Jesús se les aparece y les dice: tiren las redes a la derecha. También fue en este lago en donde Jesús camina sobre las aguas y le dice a Pedro que vaya hacia él también caminando sobre las aguas.
Ya conocemos el relato. También fue aquí donde los discípulos iban en la barca y arrecia una gran tempestad y luego pues Jesús que interviene calmando esta tempestad. Lago de Genesaret o Mar de Galilea. En este momento nos dirigimos a Cafarnaún. Aquí en Cafarnaún el Señor realizó muchos milagros. Por ejemplo, fue donde curó a la suegra de Pedro. Vamos a ver este lugar en este momento. Cafarnaún es también conocido como el pueblo o la ciudad de Jesús. Normalmente se dice que cuando Jesús no se encontraba en Nazaret, que era su lugar natal, pues lo encontraban en Cafarnaún. Eran como los lugares en donde Jesús pasaba más tiempo. Y aquí nos encontramos en Cafarnaún. Cafarnaún en tiempos de Jesús era un lugar de encuentro, pero aquí sobre todo es donde Jesús realizó muchos milagros. Por ejemplo, aquel paralítico en donde no había posibilidad de hacerlo entrar por la puerta por la cantidad de gente y lo descolgaron desde el techo, ese milagro sucedió aquí. También la hemorroísa sucedió aquí, en este lugar, en Cafarnaún. Por otra parte tenemos aquí la iglesia de Pedro, que si ustedes se fijan tiene la forma de un barco. Y aquí fue la casa de la suegra de Pedro, en donde esta mujer teniendo fiebre, Jesús llega, la cura y ella se pone a servirles. Esta sería la iglesia de Pedro y abajo es donde están los cimientos de la casa de la suegra. Habiendo dejado Cafarnaún, es momento de cargar baterías. Vamos a ir a este restaurante Galileo, Tanurín. Aquí vamos a probar un plato típico que se llama el pescado de Pedro. Vamos a ver de qué se trata. Pues el pescado San Pedro es un pescado frito, sacado del mar de Galilea. Nos dirigimos en este momento hacia el monte Tabor. Es este monte que estamos observando aquí. Este monte es muy importante porque fue aquí en donde sucedió la transfiguración. Dice el Evangelio de que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y en este monte se transfiguró en medio de ellos. Su rostro y sus vestiduras se volvieron blancas. Se escuchó una voz que decía: "Este es mi Hijo amado". También apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. La transfiguración, una anticipación de la resurrección. Vamos a subir a este monte en este momento.
fotos luego. Ahí tenemos la escena de la transfiguración. Moisés y Elías hablando con Jesús. Y los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, contemplando dicha escena. Vamos a concluir aquí este video en el monte Tabor, en la iglesia de la Transfiguración. Vamos a recapitular un poco lo que hemos visitado este día. Vemos cómo Jesús nos instruye en el monte de las bienaventuranzas, nos alimenta ahí donde multiplicó los panes, nos rescata de la tempestad en el mar de Galilea, y en el monte Tabor nos recuerda que nuestro destino es el cielo y que si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. La transfiguración, que es un anticipo de la resurrección. Atentos al siguiente video porque viene Nazaret, Caná de Galilea, Jerusalén y muchos otros lugares. Hasta luego. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre los primeros capítulos. Estamos dando los primeros pasos para que entendamos el libro de Samuel. Nosotros estamos en el capítulo 1, versículo 4, hasta el versículo 8. Vamos a leer un poco, vamos a procurar entender. El día en que ofrecía el Caná su sacrificio, daba a Penina, su mujer, su porción, y la de sus hijos e hijas. Entonces le ofrece todo lo que le corresponde de su sacrificio. Le daba entonces a Penina, su mujer, su porción y la de sus hijos. A Ana le daba solamente una porción, pues aunque amaba mucho a Ana, Yahvé había cerrado su útero. Esto es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo se nos va narrando, cómo se nos va contando. La esterilidad aparece muchísimo, ¿verdad? En la Biblia. Esta vez oñeñe es sobre la esterilidad, lo estéril. Así, hacia cada año, cuando subían a la casa de Yahvé, y siempre la mortificaba del mismo modo, Ana lloraba y no comía. Ana entonces comienza a llorar, pero no come, ¿verdad? Entonces está allí por esta situación, le mortificaba ciertamente, ¿verdad? Porque así hacía cada año cuando subían a la casa de Yahvé y siempre la mortificaba del mismo modo. Es decir, Peniná en este caso, que la mortifica a Haná, que quiere decir gracia, la otra que quiere decir perla. Ana lloraba y no comía entonces ante esta situación. Y claro, imagínense si le está ahí continuamente echando en cara y como que mirándole y diciéndole, entonces el Caná, su marido, le decía a Ana en todo caso, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón?
¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Bueno, esto es entonces lo que nosotros estamos encontrando desde los versículos 4 al 8. Esta historia como diciendo rivalidad o confrontación que existe entre las esposas, es decir, Hannah y Penina. El texto de esta sección puede entenderse de dos maneras, según se siga el texto que nosotros tenemos, que es un texto griego, o también el texto hebreo, ¿verdad? El texto masorético. Eso, cualquiera de los dos, si seguimos, vamos a tener dos maneras de entender. Según se siga el texto griego masorético, en la traducción que hemos dado, aparece el Caná distribuyendo entre sus familiares las partes del sacrificio que le correspondía. Esto le corresponde. Esto es lo que es tuyo. Esto es tu toca, ella la gente, Yema. Y la otra tiene hijos y esta no tiene nada. Entonces, por la distribución equitativa, digamos, de acuerdo a lo que le corresponde a cada uno, ciertamente que ella va a recibir mucho menos. Por lo tanto, las partes del sacrificio que le correspondía a Penina daba su ración, y a la de sus hijos e hijas, pero a Ana, que era estéril, daba lo que le correspondía a ella. Y nada más que eso. Esta distribución, que parece que es desigual, por lo menos así lo entendemos nosotros, ¿verdad? La otra recibe más, pero la otra tiene hijos también, ¿verdad? Esta es estéril, no tiene hijos, entonces recibía, pero recibía también su porción. Esta distribución desigual, justa, en el fondo, daba pie a cierto malestar y antagonismo entre las dos esposas, creando en Hannah un complejo de inferioridad frente a su rival. Esto es entonces el problema, que Hannah en este sentido se siente inferior. Etcétera, etcétera. Aquí son los momentos en que comienzan las dificultades, sobre todo las dificultades para Hannah, que es estéril, y sin embargo para Penina ella recibe algo más siempre, ¿verdad? Ahora, Dorme, que es un autor, este sigue el texto masorético e interpreta el texto diversamente. Llevado el Caná por el particular afecto que profesaba Ana por haberla Dios hecho estéril, le entregaba como porción la parte de 2, literalmente, ¿verdad? Por ser un sacrificio de dolor suave a Yahvé. Bueno, vamos a seguir reflexionando, es muy interesante, vamos a ir presentando todo lo que significa entonces estos versículos del libro de Samuel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como todos los días viene a nuestro encuentro y cuando eñandebe a eñandena ape aguerures en dujanguave señeja opirimo y janguave nderecoebe. Leemos de la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 7, 21 al 31. Estás unido a una mujer, eñande de Pablo. Respecto a los que no piensan casarse, no tengo órdenes del Señor, pero les doy mi opinión como persona de fiar por la misericordia del Señor. Pienso que teniendo presentes los tiempos difíciles en que vivimos, lo mejor es esto, que el hombre se quede como está. Estás unido a una mujer, no busques separarte. No tienes mujer, no la busques. No obstante, si te casas, no pecas, y la soltera, si se casa, no peca. Pero tendrán problemas en la vida presente y yo quiero evitárselos. En una palabra, hermanos, queda poco tiempo. En adelante los que tengan mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que usan del mundo como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo se está acabando. Termina con esta sentencia, queridos hermanos, ¿verdad? Porque si no puede ser un poco ambigua esta propuesta de San Pablo. Ni que pemenda, no está queriendo decir eso, queridos amigos, sino que en la condición en que nosotros nos encontramos, de acuerdo a esa vocación que el Señor puso en nuestro corazón y en nuestra vida, tenemos que ser responsables. Y la responsabilidad significa vivir nuestro tiempo, vivir nuestro presente con esa cualidad. Y no tengo órdenes del Señor de una forma concreta, pero yo les digo a ustedes aquello que es mejor para que ustedes puedan vivir como puedan vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso es lo que Pablo nos quiere decir, de acuerdo a esa condición tan importante que es el responder a la voluntad de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos mirando este capítulo 1. Estamos ya en los versículos 4 y 8. El día en que ofrecía el Caná su sacrificio, dice, daba a Penina, su mujer, su porción y la de sus hijos e hijas. A Ana le daba solamente una porción, pues aunque amaba mucho a Hannah, Yahvé había cerrado su útero. Irritábala su rival y la exasperada, ¿verdad? Por haberla Yahvé hecho estéril, muy baixo, por nerviosa.
Y hoy yo veía entonces como diciendo, mira, yo tengo hijos, vos no tenés nada, vos sos estéril. Entonces la exasperaba por haberla Yahvé hecho estéril. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Yahvé y siempre la mortificaba del mismo modo. Hannah lloraba y no comía. Elcaná, su marido, le decía, Anna, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Bueno, hasta ahí entonces. Esto viste que ya estamos hablando de un sentido mucho más teológico, ¿verdad? No soy yo más que, ¿verdad? No soy yo más que. O sea, para pensar, para entender cuál es el sentido, el valor, o vos te vas a quedar simplemente, digamos así, en el aspecto totalmente muy humano, o vamos a ir verdaderamente hacia aquello que nos interesa, que es una relación bien entendida desde Dios. Es el aspecto de la interpretación religiosa, ¿verdad? Ahora, como estaba celosa, ¿verdad? Penenna, por esta distinción, se vengaba, dice luego directamente, echando en cara a Ana su esterilidad. Presentado el rancho así, de esta manera, como un castigo de Dios. Todo lo que le sucedía, entonces en este caso, miraba, pobrecita, como alguien que le está bajando la caña, entonces dice, pero ¿cuál es ti castigo? Venían de Yara se castiga. Como tantas veces también nosotros pensamos, ¿verdad? Por lo tanto, celosa Penenna por esta distribución, se vengaba echando en cara a Ana su esterilidad. Si el otro pues decía, ¿acaso yo no valgo más para ti? Así que así que le dice, ¿verdad? El Caná a su marido le decía, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? No soy yo para ti mejor que 10 hijos. Le está hablando de esta manera, pero la otra vez nos gusta ahí, ¿verdad? Y entonces por eso Penenna, que está celosa de esta situación, por esta distinción que tiene el Caná hacia ella, se vengaba echando en cara a Ana su esterilidad. Y así presentaba el hecho como castigo de Dios. O lo que sea. Bueno, sin embargo, en los sacrificios pacíficos se derramaba, así como nosotros entendemos, se entregaba, ¿verdad? Todo lo que le correspondía. O sea, no era que tampoco le dejaba en la calle ya. Y en los sacrificios ellos derramaban la sangre al pie del altar, las grasas eran consumidas por el fuego, ese olor también agradable, las grasas consumidas por el fuego. De las carnes se hacían 2 partes, una era entregada a los sacerdotes y la otra a la familia que la consumía reunida en un banquete sagrado. La esterilidad era considerada como una prueba. La esterilidad era una prueba verdaderamente entonces que estaba sintiendo, ¿verdad? O como castigo de Dios también. Era un bochorno para una mujer no tener hijos. Según una antigua concepción bíblica, Dios abre o cierra el seno de una mujer casada para facilitar o impedir su concepción. Bueno, esto que es muy interesante, esto que nosotros estamos viendo y que estamos hablando desde aquí, nos da a entender, ¿verdad?, con mucha facilidad cuál es el relacionamiento, cómo nosotros podemos entender esta acción de Dios, esta gracia de Dios también en la vida de las personas. Y es eso lo que nos damos cuenta, ¿verdad? De cierta manera, según la antigua concepción bíblica, Dios abre o cierra el seno de una mujer casada
para facilitar o impedir la concepción. Entonces, si esta era la idea, lleva, Dego Anga Nandere Guasui, o sos estéril, ¿verdad? Ellos no sabían todo lo que nosotros hoy tenemos con las ciencias modernas, ¿verdad? Pero si directamente, de acuerdo a calcular, y no, bueno, cuando es Guasui, cuando entonces por A o por B motivo, y andillara o castigar su peja la de situación. Y esta será la famosa teología de la retribución. Bueno, seguiremos profundizando más, queridos amigos, sobre estos elementos muy interesantes que estamos iniciando con esta hermosa introducción hacia el libro de Samuel. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.